Hola, buenos días, mis alumnos y alumnas de segundo de la ESO E. Hoy vamos a ver un poco los ejercicios que os puse de recuperación y de repaso de la segunda evaluación. ¿Vale? Ya hicimos el vídeo para la recuperación de la primera evaluación y ahora son los de la segunda evaluación. Estos son los ejercicios que os puse en el archivo de Aules, ¿vale? Yo lo he sacado fotocopia, ya lo tengo, lo he imprimido. Y vosotros lo que quiero es que me lo hagáis, que me lo copiéis en la libreta, ya sabéis, como os digo, y después me lo mandéis. Sobre todo para aquellos que tienen que recuperar la segunda evaluación, será la forma de aprobar, mandando estos ejercicios antes del 1 de junio y también pues será una forma pues para subir nota para aquellos que han aprobado todo. Ya os lo he dicho 20.000 veces. Entonces vamos a empezar con el ejercicio 1. No lo voy a hacer, os voy a dar pistas. Uno los haré, otros no los haré, ¿de acuerdo? Hoy es día... no lo sé, pero bueno, me parece que hoy es día 17 de... 17, no, creo que es... Bueno, 17, es lo mismo. De mayo del 2020. Y ponemos aquí ejercicio... ¿Cuál es? 17. Ejercicio recuperación. Segunda evaluación. ¿Vale? Bien. Tenemos aquí todo lo que es, ya sabéis, la segunda evaluación ha empezado por el tema 4, la materia en la naturaleza. El ejercicio 1. Esto, cuando veáis, ¿vale? Este vídeo tenéis que hacerlo con el libro abierto por la página 78. 78. Es decir, repasamos el tema 4 y pone aquí, indica cómo son la materia, el volumen y la forma de los tres estados de agregación de la materia. Los tres estados de agregación de la materia sabéis que son el estado sólido, líquido y gas, gaseoso. ¿De acuerdo? Pues tenéis que decir cómo es en cada uno de los casos la masa, el volumen. En cada uno. Podéis hacer una especie como de... Vamos a ver. Como de cuadro. Masa y volumen. ¿Vale? Y aquí ponemos estado sólido, líquido y gaseoso. ¿Vale? Y ahora hacemos un cuadrito por aquí, más o menos bien hecho, os lo hace bien hecho, con su regla. ¿Vale? Esto por aquí, yo lo hago así para que me salga, para hacerlo más rápido mayormente, ¿vale? Entonces lo hacemos aquí, aquí, y decís, la masa. ¿Cómo es la masa cuando una sustancia se encuentra en estado sólido? Pues es fija. ¿Y el volumen cómo es? Pues fijo también. ¿De acuerdo? Vosotros hacéis el líquido y el gas. Veis a ver si un líquido, su masa es fija o es variable, si el volumen es fijo o variable. Esto viene en la página, para que vosotros lo busquéis, viene en la página 79. ¿Vale? Lo vais haciendo. 2. El 2 sí que os tengo que hacer algunas aclaraciones, que no es que sean no es que sea para nada difícil, ¿sabéis? El 2 os tengo que decir lo siguiente, que es, indica cuáles son compuestos y cuáles son elementos. Bien, tenemos el oro, tenemos el agua, el amoníaco, aquí que se vea bien, amoníaco, el ozono, potasio, lejía, ¿vale? La famosa lejía que estamos utilizando tanto ahora, y la plata. Entonces, mirad, todo lo que sean elementos están en la tabla periódica y están hechas de un único átomo, tipo de átomo, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, el oro. Yo os voy a poner aquí las fórmulas que tiene, ¿vale? Las fórmulas y los símbolos, y entonces vosotros veis si es elemento o compuesto. Los compuestos están hechos de dos o más elementos unidos, ¿vale? Unidos mediante un enlace químico. Entonces, el oro es agua. ¿Está el oro en la tabla periódica? Sí. ¿Vale? ¿Es un único elemento? Sí. Entonces, un único átomo es un elemento. El agua, fijaros, el agua, su fórmula es H2O. ¿Está en la tabla periódica? No. ¿Está hecha de dos o más elementos unidos entre sí? Sí. El agua está hecha de dos elementos unidos entre sí diferentes, que son el hidrógeno y el oxígeno. Por lo tanto, es un compuesto.
¿El amoníaco? Pues vale, la fórmula del agua seguramente que la sabíais. La del amoníaco no. La fórmula del agua es H2O, creo que lo sabe todo el mundo. Y la del amoníaco es NH3. ¿Está hecho el amoníaco de dos o más elementos unidos? Sí. Del nitrógeno y del hidrógeno. Entonces es un compuesto. El ozono. El ozono tiene una fórmula O3. El ozono es un súper desinfectante, ¿sabéis? Se utiliza muchísimo para desinfectar. Ya os lo he dicho un montón de veces, ¿no? Es mucho mejor, más eficaz que la lejía, pero es más caro porque tienes que tener un generador de ozono. El ozono es un gas. Pues ¿está hecho de dos o más elementos unidos entre sí? Sí, y aunque sean iguales, es un compuesto. ¿Vale? Está hecho de 3 átomos de oxígeno unidos. Pues como hay más de un átomo unido, es un compuesto. Potasio, K. Pues el potasio, vosotros lo decís. ¿Qué pensáis que es? Elemento compuesto, lo hacéis vosotros. La lejía. La lejía es el nombre comercial del hipoclorito sódico. Jope, pues ¿esto qué es? Si está unido. Son 3 elementos diferentes unidos, pues ¿qué es? Un elemento, un compuesto, está claro. ¿Y la plata qué es? Pues la plata está solo, está en la tabla periódica, entonces vosotros decidís si es un elemento o un compuesto. Es sencillo. Esto lo hacéis vosotros, ¿vale? 3. Sería, sabiendo que la temperatura de fusión del amoníaco es temperatura de fusión del amoníaco, NH3 es igual a menos 43 grados centígrados, y la temperatura de ebullición del amoníaco es 123, tenemos que decir, calcula en qué estado, o indica, mejor que calcular, por aquí no hay que calcular nada, calcula en qué estado se encontrará esta sustancia a las siguientes temperaturas. ¿Vale? Una temperatura es, por ejemplo, menos 44 grados centígrados, la otra es B, es 23 grados centígrados. Entonces, mirad, lo que tenéis que hacer primero, independientemente de la sustancia que sea, vosotros hacéis una línea vertical. Y ahora decís vosotros, la temperatura de fusión es la temperatura a la cual una sustancia pasa de estado sólido a líquido. ¿Vale? Entonces, siempre, y la temperatura de ebullición, TE, que yo he puesto aquí, es la que pasa de líquido a gas. Entonces, una sustancia primero pasa de sólido a líquido, y después de líquido a gas. Ese va a ser, digamos, el orden. Entonces, la temperatura de fusión, que es el paso de sólido a líquido, va a ser siempre una temperatura, un numerito más pequeño, ¿vale?, que la temperatura de ebullición. Entonces yo coloco algo aquí como una especie de escala y digo, hago dos muescas, ¿no? Dos señales. La de abajo tiene que ser la temperatura de fusión y la de arriba la temperatura de ebullición. Ahora, fijaros, esto es como una escala de temperatura. Por ejemplo, aquí sería menos 60, menos 50, menos 47, menos 43. Va subiendo la temperatura. Aquí, por ejemplo, estaría el 0. 70, 80, 90 grados centígrados, 123, y aquí pues sería 140, 150. Entonces, fijaros, como esta es la temperatura de fusión, todo lo que esté por aquí debajo, es decir, la sustancia cuando esté por debajo de esta temperatura está en estado sólido. Si están entre la temperatura de fusión y la de ebullición, estará en estado líquido. Y si está por encima de la temperatura de ebullición, estará en estado gaseoso. Entonces, ahora me dice, oye, ¿en qué estado está cuando esta sustancia está a una temperatura de menos 44? ¿Dónde está el menos 44? ¿Por debajo o por encima del menos 43? Pues como son números negativos, el menos 43 estará aquí. Menos 44 estará aquí. Entonces, como está por debajo de la temperatura de fusión, estará en estado sólido. ¿Vale? El segundo, el B. La temperatura es de 23 grados. ¿Dónde está el 23? Pues el 23 está entre menos 43 y 123. Puede estar, por ejemplo, aquí. Entonces, esto, el 23, está dentro de la región de estado líquido. ¿Vale? Vamos a hacer, por ejemplo, el... ¿qué te digo yo? El E, que puede ser, ¿vale? Vosotros hacéis lo siguiente, el E es justamente 123 grados centígrados. Es decir, aquí. ¿En qué estado estará? Atención, si está justamente la temperatura de ebullición o de fusión, está en estado líquido. ¿Vale? Y en ese momento estará empezando a cambiar a estado gaseoso, pero su estado es líquido. ¿Vale? Vosotros hacéis lo siguiente, que son con la temperatura de menos 42 grados centígrados, ¿vale? Y el otro que me he dejado por hacer es el D, 122 grados centígrados, ¿vale? A ver si sabéis hacerlo.
Siguiente, el 4. Sería así. Somos científicos y estamos en el laboratorio. Resulta que tenemos 2 vasos de precipitados llenos, cada uno de un líquido incoloro, insípido y transparente. Tenemos la certeza que uno contiene agua y el otro un veneno mortal, tanto en estado líquido como gaseoso. ¿Qué harías para identificar cada líquido? Es decir, ¿qué harías para saber cuál es el líquido que tiene el veneno y cuál es el líquido que tiene el agua? Bien, tenemos 2 sustancias, ¿vale? Y los dos parecen que son agua. Entonces yo tengo el laboratorio donde tengo ahí un mogollón de instrumentos, ¿vale? Y tengo 2 vasos. Y digo, los dos parece que son agua. ¿Vale? Resulta que los dos me acerco a ellos, los huelo, los puedo oler y los dos no tienen olor, son inodoros. No los puedo probar porque uno es un veneno, si lo pruebo me muero. ¿Vale? No se lo puedo probar a nadie tampoco, ni a un perro, ni nada, olvidaros de eso. Bueno, ¿qué hago para reconocer cuál es el agua y cuál es el veneno? Pues entonces me tengo que basar en alguna propiedad que tenga el agua que no tenga ninguna otra sustancia. Vale, por ejemplo, ¿me puedo basar en la transparencia del agua, el que sea transparente? No. ¿Por qué? Porque hay muchas sustancias que son transparentes, como el agua. ¿Me puedo basar en que sean inodoras? No huelan. Tampoco. ¿Por qué? Porque hay muchas sustancias que están en estado líquido, temperatura ambiente, que no huelen. ¿Qué tiene el agua que no tienen los demás? Pues lo que tiene el agua, por ejemplo, es una determinada temperatura de fusión. Es decir, todas las sustancias tienen una temperatura de fusión. Bien. Pero para cada sustancia esa temperatura es diferente. Por ejemplo, todo el mundo sabe que la temperatura de fusión del agua, es decir, la temperatura a la que pasa de estado sólido a líquido, es de 0 grados. O de líquido a sólido. Es decir, por ejemplo, si tú quieres hacer cubitos de hielo, que el agua se congele, tienes que tener una temperatura mínima de 0 grados. Vale, para cualquier otra sustancia la temperatura de fusión va a ser la misma. Es decir, por ejemplo, si yo cojo alcohol y lo meto en el congelador, ¿se va a congelar también a 0 grados? No. El alcohol se va a congelar a menos 17 o menos 18 grados. Esa temperatura es exclusiva de cada sustancia. Entonces, igual que hablo de la temperatura de fusión, puedo hablar de la temperatura de ebullición. Es decir, yo puedo poner las 2 sustancias y las caliento. Y sé que la temperatura a la que hierve el agua es 100 grados y ninguna otra sustancia va a hervir a 100 grados. Entonces, puedo poner las 2 sustancias y puedo empezar a hervir las 2 sustancias. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que la otra sustancia, que no es el agua, es un veneno. Y el veneno seguramente que será venenoso, ¿vale? Tanto en estado líquido como en estado gaseoso. Entonces, si yo caliento los 2 venenos, o sea, las 2 sustancias, el veneno se va a evaporar y al evaporarse, esos vapores se pueden respirar. Entonces, puedo hacerlo de esa forma, pero es más, digamos, peligroso. Puedo hacerlo de esa forma y ver quién hierve a 100 grados. La que hierva a 100 grados justamente será el agua y la otra sustancia será el veneno. Pero lo mejor, lo más normal, o sea, digamos, lo más seguro sería congelarlos y ver quién de las 2 sustancias o cuál de las 2 sustancias empieza o se congela a 0 grados. La que se congela a 0 grados es el agua. ¿Vale? La temperatura de fusión, 0 grados. Y si lo quiero hacer por la temperatura de ebullición, sé que la otra es 100. ¿Vale?